Ya estamos con la queridísima mesa con las compañeras periodistas, una mesa que siempre recibe muchísimos comentarios positivos de parte de usted, que nos hace favor de acompañarnos. Y así es que sin más, damos la bienvenida, Ernesto, si me lo permites, a Daniela Pastrana y a Luisa Cantú. Jessica Cermeño se está reconectando, algún problema en la conexión de internet, pero mientras tanto, Luisa, Daniela, bienvenidas. Gracias. Hola, Hola, ambos. Hola, Dani. hola, buenos días. Qué gusto de nuevo. Buenos días, compañeras. Y bien, como bien dice Alberto, pues sí, a ellas les va bien y a nosotros, como siempre, nos va mal. Así que bueno, vamos a ver ahorita, pues Daniela Pastrana, Luisa Cantú, pues son varios temas que vamos a ver si nos alcanza a tocar 3 temas. Por lo menos vamos entrando con el primero que tiene que ver, Luisa Cantú, pues con todos esto, con la ley de la reforma de la industria eléctrica, y que pues ha devenido también en una serie de encuentros y desencuentros. Uno, porque un juez primero concedió 7 amparos en contra de esta ley de la reforma eléctrica, y después otro juez entró también. Ha habido algunos mensajes del presidente Andrés Manuel López Obrador al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Hubo un revire, después otra vez López Obrador. En fin, ¿qué es tu lectura? ¿Qué está pasando ahí? ¿Realmente, Luisa Cantú, identificas esta como una de las pues más fuertes batallas que va a tener el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por la dimensión de los intereses que se tocan? Pues mira, si empezamos de lo más reciente hacia atrás, yo comenzaría poniendo sobre la mesa que me pareció bastante curioso que en las mesas de análisis y en los argumentos de quienes se oponen a esta nueva ley de la industria eléctrica, dijeran que la frase de ayer del presidente de que si no se lograba agotando todas las instancias, puesto que esto podría llegar a la Suprema Corte, entonces buscaría una reforma constitucional. Y me pareció muy curioso que la gente dijera que estaba tratando de eliminar la competencia y que era un acto dictatorial utilizar todos los poderes que ganó democráticamente su partido, eh, para salirse con la suya, pues, ¿no? A mí me parece que no hay nada de dictatorial en utilizar lo que se ganó con los votos para un proyecto de nación. Lo que me parece dictatorial es haber hecho una alianza el sexenio pasado con todos los partidos de oposición para reformar la Constitución y quitarle poder al Estado para dárselo a los privados, ¿no? Entonces yo comenzaría por ahí diciendo, me parece una locura lo que está pasando ahorita en la discusión pública, ¿no? Yo la verdad estoy de acuerdo completamente con lo que está planteando el presidente, lo estaba desde el decreto de la Secretaría de Energía. Es una actividad estratégica, ¿no? La electricidad se planteó durante la pandemia porque justo es tan importante para la vida de todas y todos que si algo fallaba, ¿no? Como pudo haber fallado con estas pruebas de nuevas plantas, aunque fueran energías limpias, pues la gente se puede quedar sin hospitales, sin luz, sin herramientas necesarias para la subsistencia en tiempos de crisis como la pandemia. Pasando un poco, digamos, ese peor pico, creo que es una discusión importante que se tiene que dar. Eh, entonces a mí me parece bien, ni siquiera creo que se esté limitando la competencia, en realidad se le está dando prioridad al Estado. ¿Por qué? Pues porque el Estado es el único que tiene la responsabilidad de garantizar los derechos de todas y de todos. Las empresas no tienen compromiso más que con sus finanzas, ¿no? Entonces yo dividiría la discusión en dos partes. La primera me parece que es la de competencia económica, que es la que está en la materia de algunos jueces, y la otra el tema de las energías limpias, que también tiene su propia complejidad. Pero en el tema de competencia económica también quisiera decir que me parece que ha habido un discurso un poco desde Ronald Reagan en Estados Unidos y absorbido, digamos, apropiado aquí en México, sobre que lo público es malo, ¿no? Que todo lo público es ineficiente, lo público no funciona, las empresas son las que generan una mejor competencia y entonces generan dinamismo de precios, y nos va mejor a la ciudadanía. Y bueno, creo que con varias décadas de experimentación podemos decir con certeza que esto es absolutamente falso. Y para pruebas lo que pasó en Texas, y tenía muchas ganas de discutir esto hace varias semanas, ¿no? Porque en Texas es un gran ejemplo justo porque es, digamos, como la cúspide del capitalismo, ¿no? Y de dejarle a los privados un insumo estratégico como es la electricidad. Ahí había fuentes, lo tengo por aquí anotado, ¿no? Nucleares, solares, eólicas, de gas, todo tipo de fuentes que estaban funcionando en este estado, pero todas en manos de privados.
Entonces, ¿qué pasa? Viene una tormenta terrible, se saturan las líneas, colapsan y dejan a la gente sin electricidad en un momento en el que les surgía, evidentemente, porque necesitaban calentarse, en un momento en el que hay una pandemia y estar en casa es todo para estar a salvo. Y nadie responde porque las empresas obviamente están preocupadas por su infraestructura, no por rendirle cuentas a la ciudadanía. Entonces me parece un claro ejemplo de lo que pudo haber pasado aquí en México y de lo que se está cuidando. Yo pondría, si quieren luego pasamos a lo de energías limpias, porque también si es una energía limpia que costó todo un ecosistema y le está costando la vida a todo un poblado, pues no sé qué tan limpia esté, ¿no? Vale la pena analizar quiénes son los dueños, por ahí sé que Dani tendrá mucha más claridad que yo, supongo que Jessica también, pero sí quisiera poner sobre la mesa que a mí me parece que se está desviando la conversación, se está tratando de vender un discurso de que se está eliminando la competencia, de que se está violando la Constitución. La Constitución se violó el sexenio pasado, no este, ¿no? Ahorita estamos regresando a algo que siempre estuvo en la Constitución. Y dos, estamos regresándole al Estado algo que siempre tuvo que haber tenido prioridad en sus manos, ni siquiera se está eliminando a los privados, se está dejando que estén en segundo lugar porque ellas y ellos no van a responder si hay alguna catástrofe. El Estado tiene la obligación. Ya hablé muchísimo, perdón, si quieren ya te doy la palabra. Tenía el tema súper atorado, ¿no sabes? Perdón. Sí, muchas gracias, Luisa, muchas gracias. No te preocupes, y pues mejor de una vez le entramos al tema de energías limpias, porque aquí tenemos a una periodista que ha investigado junto con el equipo de Pie de Página muchísimo este tema. Entonces, Daniela Pastrana, ¿cómo ves tú este debate? ¿Es un debate como el que hemos tenido en otras circunstancias, cargado de manipulaciones, etcétera? ¿O estamos discutiendo lo que no debería ser? Cuéntanos, ¿cómo ves tú esto? Gracias. Pues mira, yo antes de entrarle a las energías limpias, es que es un tema tan grande y digo, entiendo perfectamente el apasionamiento de Luisa porque justamente es un asunto central para nuestra vida y que ha estado totalmente, estoy convencida, desviada la conversación, no ahorita, la hemos desviado los últimos no sé cuántos años. Como bien decía Luisa, esto tiene un trasfondo de mucho tiempo, y cuando de pronto te dicen es que López Obrador quiere regresar las cosas a los 80s o a los 70s, dices, bueno, porque es que a lo mejor en esa época se empezó a desviar todo. Y entonces ahora les quiero poner un tema como de contexto para entender de qué estamos hablando. En los tratados internacionales, en los tratados comerciales, se empezó a aplicar una cosa desde los años 60 que se llama, es una cláusula de controversias de inversiones o no sé, alguna cosa así, que obliga a los estados a indemnizar a las empresas transnacionales cuando pierden sus inversiones porque alguna ley en tal gobierno no les ayuda. O sea, es decir, la empresa quiere poner una mina en México, la mina, el Semarnat dice no porque afecta el ecosistema, y México, si quiere aplicar sus leyes ambientales, luego tiene que pagarle a la empresa por haber afectado sus inversiones. Eso ocurre y ha ocurrido y han perdido demandas en Rumania, en Colombia, aquí en México, hasta el último dato que yo tenía hace un año o dos, México había pagado algo así como 242 millones de dólares por 9 resoluciones en contra de estas empresas, o sea que estas empresas demandaban en el Tratado de Libre Comercio al Estado mexicano, y México había tenido que pagar. En otras había ganado. Hoy el presidente lo mencionó. Hoy dijo que están muy atentos a los juicios para que no se pierdan las arcas, para que no se afecte la hacienda pública. Y yo recordé justamente una entrevista que le hice el año pasado a la exsecretaria de Economía, Graciela Márquez, que ella me contaba en ese momento que había 17 juicios abiertos, vigentes, por una cantidad de 12,000 millones de dólares en juego, ¿no? Que es contra BlackRock, es contra las mineras canadienses. Hay una empresa, una estadounidense, que es la de Odyssey, que quiere explotar mina de fósforo, una mina subterránea en Baja California Sur, que tiene demandado al Estado mexicano por 3,500 millones de dólares. Y, ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? 3,500 millones de dólares. Y esa empresa lo que alega además está aliada con AMSA aquí en México, y ella alega que con eso, o sea que México está violando no sé qué artículos del Tratado de Libre Comercio, porque además está negando a tener la opción de tener soberanía alimentaria, porque con el fosfito, no sé cómo se llama,
que es un derivado del fósforo, de lo que está ahí, se puede ser autosuficiente alimentariamente por la producción de fertilizante. Entonces, cuando uno ve toda la discusión que hay acá, que si glifosato sí, glifosato no, pero al mismo tiempo ves cómo opera este mecanismo, es que es un entramado internacional terrible de control de las empresas o de la iniciativa privada, que tienen realmente el control de esto, porque por todos lados ganan y nunca pierden, y entonces dices, bueno, las discusiones son mucho más complejas de lo que vemos en el inicio. Entonces, todo esto para qué decirles que, porque yo estoy totalmente de acuerdo con Luisa, lo que está tratando de hacer, o lo que yo creo que están tratando de hacer ahorita, es recuperar esa rectoría de cosas que son esenciales para tener, por lo menos nosotros, capacidad de decidir. Pongo otro ejemplo, el de los gasoductos o el del gas. Bueno, pues mientras nosotros importemos el gas, ¿no?, vamos a depender energéticamente de Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Unidos ese gas se extrae con fracking. Entonces aquí nosotros a veces nos preocupamos muchísimo porque si aquí no el fracking, aquí sí el fracking, que si la comunidad, que no si la comunidad, que si pasa o no pasa, pero en realidad tenemos una dependencia total del gas que compramos a otro país. Y pasa con el fertilizante, y pasa con una serie de cosas que al fin de cuentas no podemos nosotros, ni siquiera estamos en posición de decidir, porque al final son cosas que necesitamos para mantener la energía y la alimentación y todas las cosas básicas para que funcione en este país. Entonces, sí, claro, a veces está regresando a 30 años, pero es que está regresando a 30 años para recuperar esa rectoría, que es decir, que el Estado tenga la posibilidad de decidir, porque ahorita no tenemos posibilidad de decidir, o sea, ahorita dependemos de todo lo que tenemos que comprarle a otros países para poder garantizar ciertas cosas para nuestra sustentabilidad. Entonces, antes de entrar a energías limpias, que es como el siguiente paso, eso es que tenemos que entender cómo funciona esto, porque efectivamente se habla que el Estado mexicano es fuerte, y sí es cierto, es fuerte, o sea, es fuerte para lo interno. O sea, aquí encuentran al narco que quieran, el día que quieran, lo detienen, cuando lo quieren encontrar a alguien, lo encuentran y lo detienen. Bueno, pero frente a lo que es la economía global, frente a lo que es el control que tienen los corporativos, algo que se llama la captura del Estado, que está muy documentado, que es lo que tienen estos corporativos, el poder que tienen en esta economía, pues el Estado lo único que tiene que es o les paga sus 3.500 millones de dólares o sus 800 millones de dólares a BlackRock o lo que sea, y sigue, pierde y pierde y pierde, o no, se lleva estos juicios que son muy largos, o ceden unas cosas o no, pero de todas maneras pierde porque tiene que comprar esas cosas. Entonces, yo creo que primero tenemos que entender esto, entender cómo está eso, antes de desviarnos así a discusiones que son como estas, que termina siendo, pues ya lo demás, pues lo jurídico ya lo hemos estado escuchando ahorita, yo he estado muy atenta a lo que ha salido acá en Momentum, de pues estas decisiones de los jueces de que en lugar de ayudar en casos de derechos humanos a que un juicio tenga precedente con otros, con la generalidad, pues al final sea ayudar siempre a las empresas, ¿no? Las empresas nunca pierden. Eso es lo único que a mí me ha quedado claro en los últimos 10 años, sean energías limpias, sean energías no limpias, sean las que sea, las empresas nunca pierden. Gracias, Daniela, mi querida Daniela Pastrana, mi queridísima Jessica Cermeño. Quiero retomar un poco algunos de los ángulos que estaba planteando Luisa Cantú, que me parece que pues está también colocando el fondo del asunto y que tiene que ver dos miradas, dos proyectos completamente distintos de entender la rectoría del Estado. Por un lado, el proyecto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que en su visión se puede compartir esa visión o no, pero lo que ha estado haciendo en varias de las secretarías de Estado es regresarle la rectoría al Estado de parte de sus obligaciones y de sus propios recursos. Llámese Secretaría de Salud, llámese Petróleos Mexicanos, llámese ahorita esta reforma a la ley eléctrica.
con también regresarle una rectoría a la Comisión Federal de Electricidad. En el lado panista hemos incluso escuchado, he leído y escuchado declaraciones que dicen: no se vale estar eliminando la competencia, eso es un monopolio, ¿no? Regresarle la rectoría o que tenga mayores atribuciones una empresa como la Comisión Federal de Electricidad, dice, bueno, eso es un monopolio. Y esto está deviniendo en todo un debate y alcanzamos a ver, Jessica Cermeño, no sé si compartes conmigo esta parte, pues dos proyectos, el proyecto empresarial durísimo, la mirada del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la mirada completamente distinta, es decir, es un choque de trenes ahí. ¿Cuál es tu mirada? Porque aquí está participando ya el Poder Judicial de la Federación. Vimos también, hay una propuesta de reforma que están presentando en la Cámara de Diputados el día de ayer el partido Morena, pues para impedir los amparos estos del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál es tu mirada de todo este engrudo que estamos teniendo en el país, Jessica? Yo coincido en que esto parece una guerra titánica, ¿no? Me parece que de los dos lados están las posturas muy claras, pero más que digamos que creo que una división entre dos modelos, en este momento, durante el gobierno de López Obrador, me parece que nos hemos enterado de todas las condiciones en las que se entregaron varios elementos de la vida pública a privados con unas condiciones que resultan por más que impresionantes, ¿no? En todo, o sea, y me parece que en ese sentido lo que ha logrado más que en otros sentidos el gobierno de López Obrador en poner cuánto costaba, por ejemplo, esto de que te cueste más de 3,000 pesos tener a un reo en uno de estos penales concesionados a la iniciativa privada, me parece que es difícil cuestionar los que tenemos una empresa relevante, porque sí creo, por ejemplo, los argumentos, me estoy frío. Sí, te estás cortando un poco, mi querida Jessica. ¿Me escuchan? Sí, a ver, podemos probar tantito, Jessica, si sí, apagas la cámara. A ver, ¿me escuchan ahí? ¿Cómo lo ven? A ver, sí. ¿Sí me escuchan más? Sí, a ver, sigue. Sí, simplemente creo que para hacerlo esto corto y que no suframos mucho con mi internet. No sufrimos. Que sí creo que van a ser los argumentos de la iniciativa privada para tratar de frenar cualquier cosa que los dañe, van a ser cada vez más difundidos, ¿no? Creo, por ejemplo, que también deberían difundirse cosas a la sociedad como esta que a mí me impresionó cuando me enteré que las empresas que hacen su luz, su energía eléctrica, podían unirse hasta con $1 a esta autogeneración, ¿no? Empresas que en realidad para hacer su negocio a estas centrales de autogeneración de electricidad son capaces de unirse de una manera como en bloque, ¿no? Que eso es impresionante y me parece que eso es en lo que tenemos que fijarnos, ¿no? Pero sí creo también, y eso hay que decirlo, que pues si estas empresas se tienen que amparar, pues que lo hagan, ¿no? Para eso está la ley de amparo de este país, para proteger supuestamente a quienes crean que se les está violando la ley, que siga su curso, ¿no? Efectivamente ya está ahí el Poder Judicial involucrado, pero también tienen derecho y negárselos o cuestionarlo. Eso hace que la andanada de ataque contra el gobierno mexicano sea mayor. Entonces, yo sí creo, estoy convencida de que se tienen que hacer estas peleas porque es impresionante las condiciones de ventaja que se les dieron a los privados. Es indignante. Eso y poco a poco lo hemos conocido. Tampoco, y eso sí hay que decirlo, no estoy de acuerdo yo con que a muchas plantas de CFE se les dé, por ejemplo, la posibilidad de que sean energías limpias, este certificado que les dan de
de limpieza, de ecología, que ahorita se me fue el nombre, ¿cómo se llama este certificado? Seguro Luisa y Daniela lo saben mejor que yo porque están más informadas del tema y más interesadas que yo en el día a día en estarlo checando, pero sí, estoy de acuerdo con ellas, ¿no? Sí, es todo un tema. No sé si quieran que abordamos, que conversemos sobre este asunto de las energías limpias o pasamos al otro tema que también tiene muchas aristas. Tú, Luisa, querías conversar un poco sobre el asunto de las energías limpias, Sí. porque Bueno. ahí, inclusive en ese asunto, en el debate de estos días, se ha desnudado, no encuentro otra palabra, esta ficción, no solamente por el hecho de que las energías limpias, eólica y solar, pues no son tan limpias, porque como tú lo decías y lo ha documentado también Daniela Pastrana, hay un daño impresionante hacia comunidades y hacia el entorno cercano a las comunidades, sino el hecho de que no se quiera reconocer que la producción que se hace de electricidad con los ríos, que tenemos algunos de los más caudalosos del continente, no es energía limpia para los estándares internacionales o al menos nacionales, y no tienen derecho a recibir el estímulo que otros privados sí reciben, a pesar de que la producción de su energía no sea tan limpia. Platícanos un poco tu reflexión, Luisa. Sí, híjole, pues pones un montón de temas. Bueno, primero, si pudiera regresar un poquito a lo del monopolio, ¿no? De la Adelante. energía en general. Digo, a mí me parece que sí hay temas en los que el Estado debe tener el monopolio, ¿no? El monopolio solo es malo cuando no tiene una empresa, perdón. Pero nadie discutiría que el Estado debe tener el monopolio de las armas, porque si vamos a empezar a jugar a que, ¿no? Pueden tener cualquiera con sus propios intereses, pues este país va a terminar en una guerra todavía peor. Esto me parece igual. Ese es un tema de seguridad nacional, como decía Dani, un tema estratégico también para la vida de las personas. Entonces, creo que también hay que perderle el miedo a decir que el Estado tenga el monopolio de ciertas cosas. Al final es el único al que le pagamos y obligamos a responderle a toda la ciudadanía. Nadie más, ningún otro actor que no sea el gobierno, tiene esta obligación. Entonces, si alguien va a tener el monopolio, pues qué bueno que sea el Estado, ¿no? Yo solo pondría eso ahí para empezar. Y el tema de energías limpias, como decías, Alberto, me parece que es muy complicado entrarle al tema porque como son energías limpias, si lo criticas, pareces un loco que está en contra de, ¿no? El medio ambiente y que quieres que haya cambio climático. Y no, la realidad es que, como dice el reportaje publicado por Diana Manso, ¿no? También una colaboradora de varios de ustedes, son energías limpias con contratos sucios y valdría la pena revisarlo. Este gobierno creo ha hecho el esfuerzo, como dice Jessica, por ver cómo se entregaron muchas de las cosas. Escuchaba una entrevista, por ejemplo, ayer con Genaro Villamil, del director de Pemex, que decía, encontramos un ducto que nos cuesta tantos millones al mes en Poza Rica. Ah, perfecto. ¿Y para qué es el ducto? Era para transportar gas. Ah, pero ¿se transporta gas ahí? No. ¿Y por qué sigue el ducto? Pues porque se hizo un contrato y entonces Pemex gasta millones al mes en ese ducto para transportar gas donde no hay gas, porque una vez hubo un proyecto que nunca se llevó a cabo, pero el contrato no se le canceló y esa empresa siguió operando, ¿no? Y el tema de las energías limpias, por ejemplo, en este reportaje de Diana Manso, los dueños son Grupo México, Cemex, Grupo Salinas, Telmex, ¿no? Empresas que no solo no pagan impuestos, sino que llegaron a engañar a las comunidades cambiándoles los contratos para al final pagarles una miseria por explotar su tierra, que podría ser utilizada para su supervivencia en una de las zonas más pobres de México, ¿no? Entonces, sí, una energía limpia que está lejísimos del lugar donde la voy a utilizar y que me voy a llevar de calle mientras a todas las comunidades que están cerca, pues no es una energía limpia. Una energía limpia que pertenece a uno de los grupos más poderosos, que no se ha hecho responsable por sus derrames, por ejemplo, en los mares, pues tampoco me parece energía limpia. Entonces, creo que cuando hablamos de energías limpias hay que diferenciar de los pequeños productores o los proyectos, por ejemplo, del gobierno, porque también estamos hablando como si el gobierno no tuviera también sus plantas de energías limpias, ¿no? La primera que se inauguró, creo que no solo en México, sino en América Latina, era precisamente operada por la CFE. Entonces, también me parece que no hay que obviar que el gobierno también le puede entrar a este tema. El argumento de la Secretaría de Energía era, no podemos estar experimentando ahorita porque efectivamente los ductos, digamos, por ponerlo, los cables, ¿no? La red principal, sí se puede sobrecargar y en este momento no queremos apagones, ya vimos lo que pasa. Entonces creo que está bien ir paso a paso, creo que tiene que haber alguien que sea quien organice, digamos, y a veces cuestionar a las empresas no es cuestionar el fondo. Creo que si pudiéramos, todo el mundo le apostaría por las energías limpias y porque ya no hubiera cambio climático, pero si esto nos va a costar, ¿no? La autonomía, el autoejercicio de muchas comunidades, o vamos a terminar enriqueciendo a los mismos que enriquecemos y justo
generando competencia económica para los 5 principales actores, que además son dueños de otros, ¿no?, sectores, pues yo no le veo por dónde, la verdad, me parece completamente indefendible. Ya, gracias, mi querida Luisa Cantú. Daniela Pastrana, pues ahora sí, energías limpias, arráncate. Estás muteada, Dani. Es que me daba risa estar escuchando a Luisa porque ella decía, no, bueno, pues que es que Dani hable porque ella ya sabe más y tú la oigo y dices, no, bueno, pues sabe todo lo que tiene que saber, no necesitamos aportar muchísimo más. Yo cerraría o diría 2, 3 cosas de esto que acaba de decir Luisa, con lo que yo estoy totalmente de acuerdo. Que es, uno, efectivamente no son tan limpias, y aquí hemos visto justamente unos reportajes magníficos sobre el litio en este mismo programa, y el litio se necesita y se requiere justamente para los carros eléctricos. Entonces, cuando ustedes buscan en sus aplicaciones estas de Bit y no sé qué, pide tu Tesla y pide tu hay que acordarse lo que implica que tener estos automóviles eléctricos implica tener esta explotación, sobreexplotación de litio. Entonces, el tema no es si es limpia o no es limpia, o es fósil o no es fósil. Claro que tiene que haber un cambio paulatino en algún momento a eliminar energías fósiles, pero ahí eso me lleva a la segunda parte, que no es suficiente. Todavía ningún país que yo conozca se ha deshecho de la energía de fósiles, porque pues no alcanza. O sea, todavía con lo que se genera de estas energías pues limpias, verdes, lo que quieran llamarle, todavía no es suficiente para sostener el consumo de energía que están teniendo las ciudades en el mundo, en ningún país del mundo. Entonces, ni es tan limpia, porque también genera otros costos ambientales cuando el consumo se mantiene a esos niveles. Es suficiente para sostener lo que están requiriendo las grandes ciudades y toda la modernización de China, o lo que, de dónde está sacando China si no es de la mitad de África toda su energía, bueno, y de dónde está sacando la energía Europa si no es también de Rusia. Bueno, todo ese tipo de cosas que afectan y afectan y afectan. Tampoco están siendo suficientes todavía estos modelos de energía, digamos, no fósil. Y por otro lado, en el caso concreto en México y en otros países, pues está a partir de estos contratos sucios, de estos beneficios a particulares que nos han ido vendiendo esta narrativa de que todo lo estatal y todo lo que tenga cualquier rectoría del Estado es malísimo, y que en los negocios particulares eso pues, no va a haber ni va a existir, y que son impolutos. Y pues lo que hemos visto en los últimos no sé cuántos años, pero pues lo máximo es Odebrecht, es que pues no, o sea, también hay mucha corrupción, también hay muchos intereses, y difícilmente y rara vez que yo sepa hay un interés real por las comunidades en donde están, y más bien es la ganancia que van a obtener por conseguir pues cualquier megaproyecto que tengan, ¿no? Entonces, yo eso lo agregaría, pues ya todo lo demás ya lo expuso Luisa, que decía que casi no sabía mucho del tema, ¿verdad? Entonces, pues yo ya no agregaría mucho más. Quiero guardar esta fecha en la que Daniela y yo estuvimos de acuerdo en todo, histórico. No es la primera vez, sí ha habido otros temas. Sí, yo sí los tengo anotados ahí. Jessica, ¿y energías limpias realmente son limpias? Te lo pregunto porque a nivel internacional hay una discusión sobre qué tanto puede o no la generación de energía eólica, por ejemplo, ser considerada totalmente limpia. Yo siempre digo que puede ser una tesis que puede resultar cierta, siempre y cuando no tengan, puede resultar cierta en otros países, porque ellos no tienen a Carlos Slim, no tienen a Salinas Pliego, no tuvieron a Felipe Calderón, etcétera. ¿Qué piensas tú de este debate en torno a las energías limpias y lo que hemos estado conversando en esta mesa, Jessica? Es que sea para las energías o sea para cualquier otra cosa de la vida pública, espero ahora sí me escuchen y no si me trabo ahí me dicen para quitar el video. El rollo con México es la corrupción en todo, pues, ¿no? O sea, podrá ser la energía a lo mejor más limpia, y pongan de ejemplo a Alemania, que por cierto Alemania acaba de romper en 2020 su récord de uso de energías renovables. Ya ellos usan el 55% de energías que no vienen de carbón en general y de petróleo.
Pero el caso de Alemania es que tiene transparencia para todo el esquema de contratación y subcontratación de cualquier bien, ¿no? Entonces, eso hace que sea deseable un escenario con o sin energía, sino más bien con un escenario de transparencia absoluta en cómo se dan estos contratos, ¿no? En México no lo tenemos así, es en cualquier parte de la vida pública y a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. Por eso decía yo al principio de mi otra presentación que eso va a ser una pelea titánica, porque ahorita ya si ustedes ven los titulares es que hay una nueva reprivatización de la industria eléctrica. Te mencionan que el 14% de las empresas que se autoabastecen de energía, el 14% del PIB es de las empresas que se autoabastecen de energía, o sea, básicamente es que va a colapsar hasta el sistema económico si siguen los planes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para traer de nuevo la rectoría del Estado en este tema. Entonces, no sé si esté todavía listo para hablar de solamente bajo el parámetro de limpias o no, si existen estos datos, ahí dice, Jessica, me parece que Jessica, ¿puedes otra vez apagar tu cámara, por favor? ya lo apagué, ¿me ven ahí? Ya ¿Me está, escuchan ahí? Ya Qué te pena, tenemos. hombre. Que No, me pongo no más nerviosa si no tengo el video. Pero uy, estamos teniendo problemas con el audio. Jessica, te voy a proponer algo. ¿Podrías reiniciar tu módem, por favor? Espero que me estés escuchando. Si me estás escuchando, si puedes reiniciar tu módem y ahorita regresamos contigo. Y vamos entonces con Luisa Cantú. Luisa, está todo este tema que, como has expuesto en materia de la Rectoría del Estado, que creo que muchos celebramos, entre otras iniciativas que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me quiero detener ahorita precisamente en este mismo debate sobre este mismo tema en el papel del Poder Legislativo. A mí me llamó la atención esta iniciativa que presenta la Cámara, la fracción de Morena, la Cámara, la diputada Reina Celeste Asensio Ortega, que espero también mañana vamos a tener una entrevista con ella, pero ellos están presentando, Morena está presentando esta iniciativa y fíjate lo que dice, dice, para evitar que los juicios de amparo se utilicen para obstaculizar, uno, los principios en materia de austeridad republicana, remuneración de servicios públicos y el funcionamiento de las empresas productivas del Estado, es decir, Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. Regreso. Para amparos para impedir que se utilicen, para obstaculizar los principios en materia de austeridad republicana, remuneración de servicios públicos y funcionamiento de las empresas productivas del Estado. Digo, yo leo eso y digo, sí, ¿no? Pero me quedo pensando que en un futuro regrese Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto y si estaría diciendo lo mismo, ¿no? Sí, o más bien, no. ¿Cuál es tu mirada ahí sobre este intento que quiere hacer para respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador la bancada de Morena en la Cámara de Diputados? Bueno, hay que ver quién está impulsando las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador y quién impulsó estas propuestas de los dos presidentes que mencionas, porque pienso, y lo decía Dani, el caso Odebrecht, el caso Iberdrola, no hay como casos de grandes compañías que claramente generan o representan un conflicto de interés que se acusa, tienen vínculos con los dos presidentes pasados. Y quien estaría impulsando este proyecto de Morena son legisladores y legisladoras que fueron votados por la gente. Entonces, creo que hay que diferenciar, digamos, partiendo de ahí, a mí no me parece que se acabó la división de poderes y que no haya ya, ¿no? contrapesos, porque los contrapesos se ganaron democráticamente, pues, ¿no? Andrés Manuel López Obrador no tomó el Congreso, la gente votó por legisladores y legisladoras de Morena. Y no solo votó, sino que parece que, por lo menos con la información disponible hasta este momento, en las encuestas,
que va a ganar la mayoría calificada y la mayoría absoluta también en verano de este año, porque la gente quiere reafirmar este proyecto, ¿no? Ahora que decías de las empresas del Estado, ¿no? Y que se quiere proteger, digamos, esto, y decías de los sexenios anteriores, pensemos lo que pasó con los bancos, ¿no? Pensemos lo que pasó con la gasolina. Se nos dijo, ¿no? La competencia va a generar mejores condiciones, ¿no? La diversificación va a bajar los precios. Somos, creo que, el país con mayor número de comisiones bancarias y los precios solo han ido a la alza desde que entró la competencia, ¿no? Entonces yo creo que, digo, información disponible hay suficiente. Me parece que, digamos, la argumentación de esta reforma, bueno, yo estaría de acuerdo, no sé si sea la correcta o no, pero creo que hay suficiente material histórico para entender que por lo menos a la gente sí le ha convenido mucho más la rectoría estatal que la diversificación entre empresas. Lo decía bien Jessica, el tema en este país también es la corrupción, que al final se dice que es una empresa y en realidad, digo, se dice que hay muchas empresas y hemos visto que son empresas satélites de la misma, ¿no? Los dueños de todo se pueden contar con los dedos de nuestras manos y nuestros pies. Entonces, a mí me parece, pues, que si llega a la Suprema Corte deberían defender efectivamente que la Constitución defiende las actividades estratégicas, pero si ahí falla, pues tampoco veo mal reformar algo que tiene más de 100 años, ¿no? La verdad es que las condiciones son distintas y está bien modificarla con una mayoría por la que la gente votó, si es un proyecto que además pues está buscando protección para la población. Entonces yo le deseo buena suerte a esta reforma. Yo también. De veras, Daniela Pastrana, digo, porque una cosa es que exista un proyecto de defensa de defensa de la cuarta transformación, de una propuesta de transformación de la vida pública del país, de corregir lo que se ha tenido, lo que se hizo mal, y otra cosa es dejar las bases, amarrar pues algo como se llama el amparo, que es una de las joyas de la legislación mexicana, que ha sido incluso reconocido a nivel internacional, y someterla y sujetarla a quién sabe qué. No sé, a mí yo mi impresión es que si esta ley progresa, vamos a estar echando a andar una maquinaria que quién sabe a dónde va a ir, ¿no? Yo creo que no debe ser con la restricción de la posibilidad del amparo, así como está la mejor salida, porque entonces imagínate como ahora mismo si Pemex cometiera alguna arbitrariedad o alguna comunidad que se vea afectada por alguna obra de la Comisión Federal de Electricidad o cualquier otra cosa, tendría cancelada su posibilidad de pedir justicia y de ampararse. No sé tú cómo veas esta propuesta que se está discutiendo allí en Morena. Yo tengo la impresión personal de que pues, están malentendiendo la defensa de un proyecto político. Pues sí, mira, para que no pase esto de que estemos de acuerdo en todo, Luisa y yo, en un solo programa, yo también tengo muchas dudas con eso y en general con esta tendencia a las reformas constitucionales. Yo creo que sí, la Constitución es cierto que se ha modificado tantas veces que ya no tiene tampoco mucho sentido con su origen, pero que hay que tenerle un poquito más de respeto y cuidado a esto de las reformas constitucionales, porque el presidente se va a ir en 2024, lo ha dicho y no tenemos ningún elemento para no creerlo, porque pues así le hizo, dejó la presidencia del PRD y no miró atrás, dejó Morena y no miró atrás, y vean nada más qué desastre ahorita con Morena. Y él ha dicho que se va a ir y se va a ir y nos va a dejar lo que nos deje. O sea, todas estas reformas constitucionales, que era el mismo argumento con el tema de la Guardia Nacional, pues, claro, si tienes un presidente que está como con esta idea fija de transformar el país, de hacer algo que ayude a la gente, una cosa así, bueno, está bien. Pero si después pasa que te deja, recordemos lo que nos pasó en la Ciudad de México, ¿no? Después de él fue Ebrard y después de Ebrard fue Mancera. Y imagínense con todo ese poder o con toda esa estructura ya generada constitucionalmente para pegarle algo que sí ha sido central, que es para bien, mal, irregular, y yo creo que mucho más para bien, que es el juicio de amparo, porque finalmente es una herramienta que en México nos ha permitido pues tener un poquito de defensa ante los excesos del Estado.
Entonces, modificar y pegarle así, yo no quisiera hablar mucho del tema, la verdad, porque me gustaría escuchar los argumentos de quien está promoviendo esto, me gustaría leer y conocer más la iniciativa y escuchar a otros abogados. Pero a mí este asunto de las modificaciones constitucionales tan simples me parece que hay que cuidarlo muchísimo más, porque al final de cuentas, lo que a mí me preocupa no es esto de estos años, o sea, yo no creo que se vaya a mal usar una modificación constitucional, me preocupa lo que quede para después y quienes lleguen después y cómo se pueda usar después una modificación cuando ya te dejan con una fragilidad, ¿no? Es que es lo que decía la Guardia Nacional, a mí me parece que es necesario que exista una Guardia Nacional en una situación como recibimos al país, pero me da miedo, imagínense qué haría con todo el poder que se le da al ejército, pues Felipe Calderón, si lo que hizo, lo hizo ya sin tener todos esos poderes el ejército, pues imagínense si le damos más y más y más poder y llega alguien así. Entonces, ese es el tipo de cosas que a mí sí me preocupan de estas cosas. Entiendo también la urgencia que tienen de generar estos cambios y de vencer estas inercias en una pelea titánica, pero en una pelea titánica que no va a durar 6 años, y porque revertir las cosas, la destrucción que se hizo va a llevar un poquito más. En el caso del campo nos decían que por lo menos 15 años, y pues esos 15 años no va a estar este presidente. Entonces, ese es el tipo de cosas que a mí me preocupan. Ya. Gracias, Daniela Pastrana. Mi querida Jessica, pues ya la tenemos aquí. Ahora creo que esta está desde su celular, así que pienso que no se le va a caer. Entonces, te lo plantearé de dos maneras. Una, si puedes concluir precisamente lo que nos estabas planteando hace un rato y que se interrumpió por la desconexión. Y otra, precisamente el tema que estamos planteando aquí, donde Luisa hizo un planteamiento donde celebra pues esta iniciativa que están presentando la Cámara de Diputados, la diputada Reina Celeste Asensio Ortega, para que se le puedan dar una cierta protección a este tipo de iniciativas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Daniela Pastrana y Alberto Nájar pues presentan sus dudas frente a eso. Luisa y yo decimos pues qué bueno que haya esta iniciativa. Y para mí, yo lo planteaba también, Jessica Cermeño, no solamente por una urgencia, sino porque precisamente por eso leí 2 veces los puntos que estaba señalando que está presentando la Cámara, la fracción de Morena. ¿Y qué es estos amparos? Una iniciativa para evitar que los juicios de amparo se utilicen para, uno, obstaculizar los principios en materia de austeridad republicana, 2, remuneraciones de servicios públicos y 3, el funcionamiento de las empresas productivas del Estado, es decir, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. A mí, aunque sí se está presentando de manera pues, emergente por la situación, me parece incluso una propuesta muy necesaria y que debería de quedarse. Hay otras que no he compartido con el presidente López Obrador, de hecho se lo he planteado en la propia mañanera, como las atribuciones a facultades que le ha dado a Fonatur con respecto del proyecto del Tren Maya, etcétera, etcétera, algunas reformas que se han presentado a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que se hicieron ley. En este caso, ¿cuál es tu mirada frente a esta situación? Es que me parece, y estoy de acuerdo ahí con Daniela y con Nájar, que tratar de limitar el amparo, que en realidad es una manera que tienen pues cualquier persona que se sienta agraviada, atacada o que simplemente están utilizando la ley en su contra, que tiene esta posibilidad de revisar. Y creo que también que esos puntos que tú acabas de señalar, que son generales, yo tampoco estaría tan de acuerdo en que tendría que ser esa la manera en la que tienen que pasar las reformas del gobierno de López Obrador, porque pareciera, por la manera en la que está estructurada y como por la manera en que Morena ha presentado todas las iniciativas
en este sexenio, en que lo que se trata es de eliminar a todo el que no está de acuerdo. Ahora, por ejemplo, en el caso específico de la austeridad, que no exista la manera, digamos, de obstaculizar los planes de austeridad del gobierno de López Obrador, me gustaría retomar, sé que no es el tema, pero simplemente con la reforma a la Fiscalía, ¿no? Que es otra de las reformas a la Fiscalía General de la República que presentó Morena, que el pretexto, bueno, la argumentación es que se necesita hacer más simples las tareas de la Fiscalía por una cuestión de austeridad. Entonces, yo no creo, no estoy de acuerdo, y en eso coincido más con Ajar y con Daniela, de que se haga algo de manera general para que no existan obstáculos a los planes del presidente. A mí me parece, insisto, y por eso lo decía antes, espero que se haya escuchado con todos estos problemas que he tenido de conectividad hoy, que están en su derecho, por supuesto, las empresas que se sientan agraviadas, porque al final había contratos, ¿no? No firmados por este gobierno, por supuesto, pero que se haga una revisión a esto, porque si no estaríamos como en el mundo donde pues cualquiera puede, si se aprobara como está, ¿no? Cualquier gobierno en turno podría hacer lo que quisiera con algunos argumentos, ¿no? Utilizando algunos argumentos. A mí sí me parece que, sobre todo por el corte que han tenido varias de las reformas que ha presentado Ricardo Monreal y el grupo parlamentario de Morena y en general diputados y senadores de Morena, que se tienen que revisar con lupa todo lo que se presente, ¿no? No es, me parece que no tiene ni siquiera la misma credibilidad de lo que pudiera decir el gobierno federal. Es lo que yo creo, ¿no? Y creo que toda la gente está en su derecho, porque si le niegan a los empresarios la posibilidad de poner un amparo, también le vamos a negar las posibilidades a víctimas de la violencia de presentar un amparo cuando están violando sus derechos. Es que no puede ser así, no puede ser una cosa selectiva, para unos sí, para otros no, para unos proyectos que son importantes para el gobierno en turno sí, para otras cosas que no le interesan al gobierno no. Yo no estoy de acuerdo. Ok, Luisa está pidiendo la palabra. Yo creo que no, digo, estoy de acuerdo con el tema de austeridad, ese sí me parece más delicado. Hablando específicamente, digamos, de la protección a las empresas paraestatales, yo diría, no hay que tener miedo a veces a diferenciar ciertas cosas, por ejemplo, las consultas, ¿no? Hay cosas que se pueden consultar, hay cosas que no se pueden consultar, ¿no? No se pueden consultar los derechos humanos, no se puede consultar, ¿no? Remover a un funcionario. Hay cosas que sí se pueden consultar y se siguen consultando sin problema. No se están eliminando los amparos por siempre, ¿no? Se está eliminando la posibilidad de un amparo que quitaría, digamos, protección a un servicio estratégico. Y ahí yo se lo diría, digo, el tema de ahorita es que si una sola empresa se ampara y se resuelve, digamos, a su favor, termina protegiendo a absolutamente todas las empresas, ¿no? Así funciona en el tema, específicamente en este, porque si solo lo resolvieras en favor de una empresa, pues entonces le darías toda la ventaja de competencia a esa empresa. Entonces los jueces lo que están haciendo es, te doy el amparo y protejo a absolutamente todas las empresas. Por eso creo que se está planteando específicamente esto, ¿no? Como saben que ganar un amparo implica pues la ventaja para las privadas, en este caso específico, se regula que no se pueda utilizar, digamos, esta figura específicamente para quitarle poder a las empresas rectoras del Estado en materia estratégica. Ahora, los amparos también terminan protegiendo lo que dice la ley y la ley la modifican quienes tengan mayoría, ¿no? Entonces creo que no son, digamos, tampoco así que ya se pierda una herramienta de poder para la ciudadanía o que se vaya a desproteger a ciertos grupos. Tampoco creo que sea necesariamente así de algo que tenga que ver con el gustillo del presidente. Sí creo que tiene que ver con, digamos, un proyecto de nación que se basa en regresarle poder al Estado. Y yo se lo diría, a quienes mejor les fue en la pandemia en este momento fue a los países asiáticos que tienen una fuerte rectoría del Estado, porque justo no tuvieron que depender de que las empresas quisieran, ¿no? Entrarle digamos, a los asuntos de resolver problemas sociales. Tenían un Estado tan fuerte. Nosotros no queremos estar como ellos, Luisa, o sea, esos niveles de autoritarismo no los queremos tampoco. O sea, yo sí creo que pero de disfrutamos esta libertad que tenemos de poder decir las cosas. Pero ¿por qué digamos, o sea, creo que el tema de libertades y el tema de como apertura del mercado no necesariamente van relacionadas? Creo que eso también es como, se ha puesto mucho sobre la mira eso, ¿no? Como de, si restringen el mercado y restringen los temas económicos, adiós a las libertades sociales o a las libertades. Y creo que no, creo que se puede regular un poquito, digamos, al mercado para que se beneficie al Estado, que el Estado sea mucho más fuerte en temas de salud, ¿no? En temas de energía, y eso no tiene nada que ver con quitarnos libertades, pues, o yo pensaría.
No, bueno, no, pero es en esos países de Asia de los que hablas realmente la cuestión de la libertad es extrema. Entonces, a mí un poco me agobia esa Bueno, digamos, pero esa cuestión. lo estás generalizando, se está refiriendo, Daniela, a un punto muy específico, no a que si en Asia o en China estamos de acuerdo con todo su modelo. No, se está refiriendo específicamente a lo que está señalando, ¿no? Me parece que tal vez ahí lo estás generalizando, ¿no crees? No, no, yo entiendo muy bien el asunto. Además, yo estoy en favor de que se recupere con eso empecé, ¿no? O sea, yo he estudiado años y estoy en favor de que el Estado recupere la rectoría de cosas que son estratégicas, de seguridad alimentaria, de energía. O sea, yo en eso estoy absolutamente de acuerdo. El asunto es que justo ahorita me acordé cuando dijo Luisa, las consultas, no, me acordé de nuestra discusión de la otra vez y dije, ajá, es que no puede ser, como dice Jessica, que nada más en los que nos conviene ideológicamente, pues entonces sí para un lado y lo que no nos conviene ideológicamente, pues para el otro lado. No, No, pero sí, entonces, pero en este caso. estas son cosas generales. Y sí quiero, o sea, esto, porque es alguna cosa que he pensado mucho más, porque a mí mi tema, así, de mis temas centrales de pasión es el tema de periodismo. Yo estoy convencida de que en estas crisis, en esta pandemia, en esta situación, pues el periodismo ha jugado en contra, o sea, el periodismo, la industria mediática, ¿no? Entonces, pero eso no me lleva a pensar que entonces tengamos que seguir pues estas formas de estos países que pues sí son mucho más disciplinados, claro, porque pues vean cómo funciona Vietnam, Corea del Norte, o sea, funciona de un modo y la gente piensa solo de un modo, y yo creo que la riqueza que tenemos acá es que justo podemos plantear nuestras diferencias en unos programas y que tenemos esas libertades que hay que defender, y eso es también una cosa que yo defiendo, o sea, igual defiendo a las personas que creen en los modelos, en las iniciativas privadas. Yo creo que no, o sea, yo creo que necesitamos rectoría del Estado muy fuerte, mucho más fuerte de la que hemos tenido. También defiendo a las personas, a las mujeres que son más conservadoras, como ya lo tuvimos acá en otro programa, ¿verdad? Eso es una cosa rica, pues, que a mí me parece que es importante también destacar y que no nada más tiene que ser, pues, que las cosas se acomoden a lo que me acomoda a mí ideológicamente. No, creo que estamos de acuerdo. Yo decía lo mismo. La rectoría en lo estratégico, digamos, por supuesto, respetando las libertades individuales, no de mercado. Pero, o sea, creo que sí, hasta ahí, aunque quisiste no estar de acuerdo, no te voy a dejar. Sí estamos en lo último que acabas de decir. Oigan, pero se rompió en la unanimidad entre Daniela y Luisa, ¿no? Es que a mí no me gustan las medidas generales, la verdad, nunca me han gustado, no, de ninguno para ningún tema, y sí creo que se ha manejado en este gobierno la austeridad de distintas maneras, no siempre para lo correcto, ¿no? Yo, sin embargo, insisto y lo vuelvo a decir, creo que el gobierno de López Obrador está dando una lucha titánica, y es la palabra que sigo diciendo, contra todos estos contratos que se hicieron de una manera catastrófica para el país, que de una u otra manera nos hemos ido enterando cómo se han hecho. Habrá que ver cómo se resuelve, y si estoy de acuerdo con Luisa totalmente en que en este momento tiene la mayoría el partido del presidente López Obrador, y que la va a usar como la han utilizado otros gobiernos, ¿no? Eso sin duda es normal, y es prácticamente por eso votamos por unos o por otros, ¿no? Porque nos gusta, ¿no?, la manera en la que usan su mayoría. Habrá que ver cómo resuelven esto. No creo que las medidas generales y de evitarle a alguien meterse, digamos, de poner alguna queja al final o defenderse sean la mejor manera. Creo que al final va a traer más críticas que apoyo al final, y les van a dar argumentos para seguir diciendo que en realidad esto va por algo, por el lado que ellos no quisieran, ¿no? O sea, yo creo que es así, ¿no? Pero el debate está bueno, entonces vamos a seguir y vamos a ver cómo se resuelve también, porque como bien decía Ernesto, ya está el Poder Judicial, ¿no? Metido, y habrá que ver estar sobre todo muy pendientes de lo que ocurra, ¿no? Pues sí, hay que estar pendientes de lo que ocurra, porque esta es una discusión que tiene que ir un poco más a fondo. Personalmente yo creo que
si algo no funciona, corrígelo, no lo extirpes, no lo canceles, no le quite la posibilidad de que si en algún momento Pemex, insisto, provoca un derrame que afecta a miles de campesinos, les cancelen la posibilidad de que tengan justicia. Me parece que habría que revisarlo. Ya estamos sobre el tiempo, no sé si quieren una reflexión final o lo dejamos para que tengamos más tiempo de profundizar en este y otros temas, porque ya tenemos otra entrevista encima, no sé cómo lo vean. Sí. A ver, yo sí quiero decir una cosa porque de pronto parece que, o sea, sí, porque me parece que es importante aclarar una cosa que estaba tratando de decir y que a veces no me sale tan elocuentemente o tan claramente porque son cosas que se han ido moviendo y que voy pensando durante mucho tiempo por las coberturas que tenemos, ¿no? Y que creo que es importante, o sea, sí creo que hay que tener los pies como muy claros en la tierra, ¿no? No aceptar todo lo que venga del gobierno nada más porque viene de la iniciativa del gobierno o del presidente, que una de las grandes riquezas que tenemos ahorita y las posibilidades que nos da justamente este gobierno, así como se ha planteado y que no ha estado a la altura, no ha estado a la altura ni los partidos políticos, ni la industria mediática, ni las empresas de lo que ha estado planteando quizá el presidente, porque no terminamos de entenderlo quizá, o porque no se termina de creer en muchos de estos sectores que realmente está pensando en una transformación. Pero el asunto es que es una cosa que va a llevar más tiempo de estos 6 años y que requiere que todos tengamos muchísimo más racionalidad y muchísimo más claridad y muy buena información y mucha conciencia de lo que implica, porque implica un camino largo. O sea, esta transformación que está planteando no es una cosa que se vaya a concretar en 6 años y por lo tanto... Si puedes ir cerrando, Daniela, sí, porque tenemos ya, por favor. Sí, perdón, es un tema complejo, ¿no? Sí, es un tema complejo y a lo mejor parece que no es. Y es mucho más fácil decir las cosas rápido y apelar a los sentimientos como pronto de lo que queremos. Pero bueno, básicamente lo que estoy queriendo decir es que es un tema que se va a llevar más tiempo y que tenemos que tener los pies muy bien en la tierra, la cosa es muy centrada, la cabeza muy fría para analizar pros y contras, no en función de lo que queremos que ocurra rápido, sino en función de las implicaciones que va a tener para bien y para mal. Gracias. Jessica Cermeño, ¿con qué cierras? Con que tenemos que estar muy pendientes de lo que ocurra en los tribunales, por supuesto. Veremos cuál es la reforma, porque ya lo dijo López Obrador, que diga lo que diga, si necesita cambiar la Constitución, la hará, pues ahí estaremos para ver las cosas. Y yo sí veo como un triunfo, de verdad, y eso sí lo tengo que decir, veo como un triunfo que se estén revisando todos estos contratos, porque, insisto, como lo dije al principio, que son indignantes las condiciones en las que estaban para ciertos grupos de la iniciativa privada, porque ni siquiera son todos, ¿no? Es lo único que tengo que decir. Luisa, ¿con qué despides esta mesa? Bueno, suscribo las dos cosas que dicen mis compañeras, creo que es verdad, a veces nos acalora lo que nos gustaría que pasara en el país y hay que analizarlo con mucho detalle. Y específicamente lo que decías, Alberto, por supuesto, ¿no? Solo se puede proteger, digamos, la rectoría económica si se van a garantizar la rendición de cuentas a la gente, ¿no? Si por alguna razón eso y ese derecho no estuviera protegido, entonces estaría en contra, ¿no? Si Pemex comete una atrocidad contra una comunidad, por supuesto que tendría que haber instancias. Entonces, creo que ponen puntos muy interesantes y valdrá la pena ver por dónde va la discusión en este sentido. Así es, Luisa Cantú, Daniela Pastrana, Jessica Cermeño, un escandaloso placer verdaderamente tenerlas, que se abra esta discusión, estos debates, estas diferencias que podemos tener en este tipo de mesas y siempre con este ánimo de pues, construir un país mejor para quienes lo habitamos y para quienes lo habitan. Gracias todas, gracias siempre. Gracias, buen día. Gracias. 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 Buen día a todas, gracias.